Bueno, entonces pues un poquito cansados de oír de COVID, pero creo que es una cosa del lugar en este momento donde entró la vacunación. Entonces básicamente pues primero no tengo conflictos de interés, no estoy patrocinada por nadie, es solamente académico y todas las fotografías y todos los artículos son bajados de internet y de páginas médicas. Entonces la primera pregunta que cabría es, ¿son la profilaxis y el tratamiento adecuados y beneficiosos para las mujeres embarazadas? Si vemos los cambios comportamentales que hemos tenido últimamente, los viajes, teníamos antes la gente trabajando en lugares tranquilos, en la naturaleza, con aire, y ahorita todo el mundo está hacinado en oficinas, o así estábamos antes de la pandemia. Los vicios, las aglomeraciones, ya sea por protestas o por conciertos o por todo lo que teníamos antes de que esto nos llegara. Y además la globalización que nos produce tener, además del Internet, viajes transatlánticos, pues han logrado que las infecciones realmente se conviertan en una amenaza no solo para las mujeres embarazadas, sino también para todos nosotros. Entonces, el desafío es avanzar en el conocimiento de la inmunología del embarazo para determinar si cada patógeno nuevo representa un riesgo importante en el embarazo o no. Un pequeño recorderis de lo que es la inmunología de la parte de la implantación del embarazo como tal. Nosotros por mucho tiempo teníamos en la cabeza que la placenta era una barrera mecánica, que la mamá estaba completamente inmunosuprimida en todo el embarazo, y realmente después de muchos años de investigación se ha visto que realmente el tráfico en la placenta es bidireccional a través de una interfaz materno-placentaria, que la inmunomodulación de reconocimiento de los antígenos paternos se realiza para proteger al feto principalmente de la respuesta viral. La placenta humana también tiene expresiones de los HL1 específicos o no clásicos, que son el C, el G y el E, porque esto realmente es lo que funciona para poder aceptar al embrión. Y si ocurre cambio, digamos, dentro del embarazo, pero no es un estado proinflamatorio todo el tiempo, sino al contrario, hay varias fases diferentes en donde priman, depende la fase del embarazo, los linfocitos TH1, TH2 y los TH3 modulan durante todo el embarazo. Eso es lo que les voy a explicar por qué en algún momento es mejor vacunar que en otro. Y finalmente que el sistema Fast ligando, pues lo que hace es no solamente a nivel trofoblástico local, sino que realmente se va a vesículas, a tejidos periféricos para hacer una respuesta inmune generalizada, sobre todo los antígenos paternos, induciéndolos a apoptosis. Esto básicamente es para decir que es un estado muy diferente al tratar a una persona embarazada a una persona no embarazada. Y otra de las cosas que influye mucho y que tenemos que tener siempre es que los macrófagos deciduales tienen una función diferente, ayudando no solo a la implantación del embrión y teniendo toda la parte de no solamente quitar residuos del trofoblasto moribundo, sino al final también al momento del parto, y es lo que permite que realmente haya un buen anclaje y no haya rechazo embrionario. En cuanto a los trimestres, el embarazo es tanto proinflamatorio como antiinflamatorio. Entonces tenemos el primer trimestre en donde está toda esta implantación y es una guerra inmunológica ya entre el embrión tratando de implantarse, no solo con TH1, son los que predominan, pero obviamente también hay TH2, porque si no, entonces el embrión sería inmediatamente rechazado. En segundo trimestre ya estamos mucho más tranquilos, la mamá, la placenta y el embrión hacen como una simbiosis en donde los tres están de acuerdo y es el mejor momento para la señora. ¿Se acuerdan? Las maluqueras, los vómitos, los trastornos, los desmayos ocurren generalmente en el primer trimestre por esta inflamación. En el segundo la señora ya está más compensada con su embarazo, pues realmente manifiesta dolor abdominal por el peso de la barriga, pero en general está bien. Y al final del embarazo vuelven los TH1 porque ellos son los encargados de desencadenar el trabajo de parto. Todos los tres periodos están, digamos, regulados por los TH3, que son los que hacen inmunomodulación. Pero entonces hay inflamación, no inflamación, inflamación. Y eso hace que entonces el segundo trimestre sea el que sea ideal para poner vacunas. Ustedes no ven que nunca se recomienda una vacuna en el primer trimestre, y obviamente en el tercero ya estamos muy próximos al parto y no sabemos si se va a venir antes el bebé, por lo cual siempre las vacunas van a ver que los esquemas están todos enfocados a segundo trimestre. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí. Efectivamente, pues la profilaxis en el tratamiento son adecuados y beneficiosos, pero lo que hay que evaluar son las respuestas maternas y placentarias al patógeno, a ver si es una enfermedad de afectación directa o es una afección indirecta, ya que las madres pueden tener diabetes, hipertensión y otras enfermedades que hagan que sean susceptibles a una enfermedad infecciosa. En estos casos se requiere profilaxis y cuanto antes mejor, pero nunca podemos perder el principio de no hacer daño y siempre hay que evaluar primero los riesgos-beneficios, porque algunas vacunas, según la susceptibilidad de la señora, como vamos a ver, tienen contraindicaciones específicas. Entonces, ¿qué son las vacunas? Las vacunas vienen de vaca. Entonces, todos conocemos la historia
de la viruela, en la época en que esta es una ordeñadora de vacas, Sara Nelmes estaba con su vaca ordeñándola, le dio viruela y sale este primer personaje, Edward Jenner, a finales de 1700, el que obviamente tiene cero y nada de respeto por la investigación, pero necesitábamos locos así para que la medicina avanzara, y cogió las pústulas de Sara Nelmes y se las inoculó a James Phipps, que era un muchacho de 8 años, en donde le produjo una viruela, digamos, invasiva inicial, y luego de que lo había inoculado, cogió de otra paciente, otra vez con viruela, costras de las pústulas y de las lesiones de la viruela, y se las volvió a inocular y vio que el muchacho ya no generó enfermedad. Él realmente fue el papá de las vacunas. Y casi 100 años después vino Pasteur, que ya encontró cómo hacer atenuamientos en cultivo y pues ya mejoró la técnica para que hoy podamos tener este tipo de medicamentos. Las vacunas que conocemos, entonces hay muchas, de virus vivos ya atenuados o debilitados o alterados de la manera que no provoquen enfermedad al ser inoculados, organismos y virus inactivos o muertos, toxinas inactivas para enfermedades bacterianas y las toxinas generadas por bacterias y no bacterias de las mismas que provoquen enfermedad, segmentos del patógeno, que eso incluye vacunas subunitarias porque los patógenos, el antígeno que necesitamos que entre muchas veces entra colgado de alguna bacteria o algún virus para poderlo inocular, y las ARN mensajeros, que son las que están en este momento de moda con el COVID. Entonces, el objetivo de vacunar pues es prevenir efectivamente el problema del embarazo, y hay una vacunación importante que debe ser hecha preconcepcional porque muchas vacunas están contraindicadas en embarazo. Entonces, preconcepcionalmente, pues es lo ideal. Ojalá todas las pacientes lleguen con todas sus vacunas puestas, pero se prefiere que por lo menos hayan sido 4 semanas antes del momento del embarazo, y las que ojalá debe tener puestas sí o sí son la de VPH, la de virus de papiloma B, de hepatitis B, perdón, la triple viral, porque es la que no se puede poner en embarazo, y obviamente hoy día la SARS-CoV-2 o contra COVID. Estas vacunas de virus vivos atenuados son completamente contraindicadas en embarazo, pero lo importante aquí es saber que, si bien es cierto, no deben ponerse en embarazo porque por el estado inmunológico de la señora pueden desarrollar la enfermedad. Si se las llegan a poner por accidente, no está indicado interrumpir el embarazo porque no le van a lesionar el feto. Solamente en el caso en que la señora desarrolle, por ejemplo, una rubiola en el primer trimestre, una varicela en el primer trimestre, es donde de pronto sí tendríamos problemas con el feto. De lo contrario, no está indicado. Si llegaron porque en una campaña de vacunación, como muchos años atrás hubo de sarampión, paperas y rubiola, muchas niñas de 15, 16 años estaban embarazadas en ese momento sin saber, y los dijeron abortos inútiles porque realmente nunca desarrollaron la enfermedad y son fetos que se perdieron sin ninguna razón. Entonces, no, per se las vacunas no dañan el feto, lo que daña es si la paciente desarrolla la enfermedad, y si la desarrollan en momentos de organogénesis, que es puntualmente en el primer trimestre o ya cercano al parto, en el caso de la varicela congénita. La que sí está recomendada en embarazo entonces pues es aquella que vamos a buscar para prevenir infección materna y producir inmunidad pasiva en el neonato. Y estas son las premisas siempre que se las doy en la clase de los estudiantes: es que ninguna vacuna es 100% segura ni 100% efectiva independientemente del embarazo, y no hay ninguna vacuna que sea más peligrosa que la enfermedad misma para la que fue hecha. Entonces, pues no vamos a dañar a nadie vacunando. Hacia los 2011 al 2014 tuvimos una gran epidemia de tosferina, y fue donde entró entonces la tosferina en el esquema de vacunación, que antes de eso estaba prohibido, y se aconsejó para adultos mayores de 65 años, o sea, los abuelos que van a estar en contacto con niños menores de 12 meses. Y tristemente uno manda a los abuelos a vacunar, y lo primero que le dicen en el centro de vacunación es: no, señor, usted está muy grande para poner la vacuna. Hay que vacunarlos porque los primeros casos que hubo de tosferina fueron abuelitos tosedores que contagiaron a sus nietos, obviamente sin ninguna intención. Aquí tenemos entonces todo el esquema que hay que poner en embarazo. En amarillo está lo que sí está recomendado, o sea, tenemos ahí la influenza trivalente inactivada, tenemos aquí la DPT, que la debemos poner, el DT también, y las que están en rojo son las virales. Lo que está en gris es lo que no se pone, en el caso, por ejemplo, del zóster, no se pone, y lo que está en morado es lo que se pone si la paciente en algún momento hizo algún tipo de contagio cercano, es decir, el esposo de la paciente tiene hepatitis B, pues hay que considerar si se la tiene que poner o no, por ejemplo. Entonces, el cuadrito más fácil y con mejor letra sería este. En el embarazo, las que se deben poner si no las tiene antes son la difteria tétanos, que se ponen, todas son intramusculares, esta se pone 1 o 2 dosis más o menos en semana 16, la influenza trivalente inactivada, una dosis en semana 20 en adelante,
DPT acelular, que es difteria, pertusis acelular y tétanos. Pertusis acelular es el que produce la tosferina, una dosis de la 27 en adelante, y se pone en la 27 porque se pretende es que pase anticuerpos al feto, o sea que una paciente embarazada que hoy le ponemos DPT, se vuelve a embarazar en 2 años, toca volverle a poner la DPT, a pesar de que es vigente 10 años, la idea es pasarle, transferir anticuerpos al feto. Y la SARS-CoV-2, que se está poniendo intramuscular 2 dosis, porque se está poniendo las de RNA mensajero de Pfizer y de Moderna, que ya les voy a decir cuáles son las diferencias. En cuanto a la vacuna de la influenza, es 70-90% efectiva contra las cepas que han sido preparadas, es inactivada y está bien tolerada, pero en el 5% de las pacientes se presenta el fiebre, se presenta el dolor de cuerpo, se presentan síntomas sistémicos leves, pero realmente no necesita más que un acetaminofén. Igual hay que tener precaución, como ya les voy a decir. Y hoy día se están tratando de hacer libres de timerosal. El timerosal era un preservativo que con el tiempo se vio que se asociaba a niños con autismo o con retardo en el neurodesarrollo. Está absolutamente contraindicada en pacientes alérgicas al huevo o al pollo, o que tengan un resfriado activo, o que tengan un antecedente de síndrome de Guillain-Barré 6 semanas atrás del evento. Entonces es muy importante eso, por eso con el principio de no hacer daño, siempre uno tiene que tener, no simplemente como un escopetazo a todas las pacientes, sino un momentico, señora, si usted está enferma o usted es alérgica, siempre un buen interrogatorio antes de mandar a vacunar. En cuanto a la DPAT, ya les conté la historia, pues fue en la época en que nos dio la tosferina y se nos alcanzaron a morir 4% de los niños menores de 12 meses entre el 2011 y el 2014. Ahora está recomendada en segundo trimestre tardío, pero si no se la pudo poner en la 27, se la puede poner hasta el final del embarazo. Lo ideal es que por lo menos un mes antes del parto. Se recomienda para todos aquellos en contacto menores con niños menores de 12 meses, pero como se acaban las vacunas, la idea es decirle a la señora que vacune en su casa a los cuidadores primarios, que serían ella, el papá y la señora que le va a ayudar, y en el caso de las abuelas, la abuelita que vaya a ayudar a la señora en el posparto. Porque entonces vacunaban al primito que no se ve nunca, a la tía que no viene, y entonces se acaban las vacunas para las embarazadas, que son las necesarias. Adultos en general que no hayan recibido la DPT celular, se les recomienda una dosis inicial y un refuerzo cada 10 años con TD, que es difteria tétanos, pero si tiene una TD reciente no debe esperar para ponerse la DPT si el parto está cercano, en el caso de los abuelos. Las vacunas sin agentes vivos, pero que son seguras para usar durante todo el embarazo, son todas estas que ven ahí. Si se dan cuenta, en rojo solo puse las que son obligatorias en el embarazo, pero como ya dije, si alguna de estas fue puesta en algún momento o se requiere poner en algún momento, no le pasa nada al feto. Se pueden poner y no tienen ningún problema porque la mayoría, como en el caso de la hepatitis B y el BPH, son medicamentos categoría B. Ya hablando como tal de infección por SARS-CoV-2, tenemos pues nuestra enzima convertidora de angiotensina, que es a la que es trópica el virus, y ella no está solamente en el pulmón, también está en el intestino. Entonces, más o menos, obviamente yo no soy inmunóloga, pero la infección funciona de tal manera que en el caso de que un paciente tenga alguna de estas comorbilidades, mayor edad avanzada, fumador, diabético, que utilice corticoides, que tengan una enfermedad sistémica, son pacientes que están más predispuestas a que toda la tormenta inflamatoria liderada por estas interleuquinas y colonias de granulocitos y factor de necrosis tumoral lo lleven a una hiperinflamación, y son los pacientes que terminan pronados, que terminan pues algunos muertos. En el caso de los que están un poquito más bien parados, pues estamos con toda la liberación del esquema de interleuquinas que ven acá, que son las que le van a ayudar a aclarar el virus. Sin embargo, una de las cosas que más confunde de este virus es que se ha visto que también hay al parecer una predisposición genética, y por eso hay pacientes de 90 años que salen y hay pacientes de 30 años que no lo logran. Entonces nos tiene en jaque, que realmente no sabemos cómo se le juega al virus y por qué algunas veces es tan agresivo. Entonces llegó enero de este año y pues ya habían vacunas, pero como siempre a nosotros nos toca la parte difícil, y es que manejamos embarazadas, y al manejar embarazadas resulta que todas las embarazadas y las pacientes en lactancia fueron las primeras que sacaron de los estudios de las primeras 6 vacunas que fueron las candidatas en Estados Unidos para poder estudiar si las ponían o no. Acá tienen las vacunas que podían ser las candidatas, está la de Pfizer, está Moderna, está la de AstraZeneca, la de Johnson Johnson y la de GlaxoSmithKline, que se llamaba Novavax, y nos pusieron entonces a ver qué hacemos con las pacientes. Por obvias razones y por lo que había pasado, pues si la vacuna era inactivada y no era ningún virus vivo atenuado, en teoría se podía poner. Entonces la primera orden de asesoría, esto se llama indicación de emergencia, fue que dijéramos a las pacientes, mire señora, esto está solamente en estudios en fase animal, los riesgos de
reactogenicidad, que quiere decir lo que le da, la maluquera que le da a la paciente en cuanto a fiebre y síntomas sistémicos, se puede manejar con acetaminofén, pero entonces hemos visto que últimamente que el acetaminofén empieza a ser lesivo cuando uno lo da demasiado alto. Yo ya tuve un cierre prematuro de ductus por acetaminofén en una embarazada simplemente con cefalea, entonces no podemos ser tan liberales en eso. Entonces se aconseja que solamente se le ponga acetaminofén si ella hace síntomas. Si no hace síntomas, no tiene cabida usarlo profilácticamente. Entonces, el otro es el momento planificado. Ya vimos que el ideal es en el segundo trimestre, no antes. Riesgo de complicaciones de COVID, y lo que hay que decirles es que si usted está embarazada y le puede dar todas las variedades, o no darle nada o darle gravísimo el COVID. En el caso que le dé gravísimo, es mucho más difícil sacarla y va a terminar con un parto prematuro. Tuvimos un caso muy dramático con gemelitas en la fundación, 32 semanas, tocó sacarla, la señora no podía respirar, la barriga hasta aquí. Es bastante complicado y los pacientes realmente se comprometen mucho. Entonces, eso es el peso que uno tiene para convencer a la paciente. Le va peor si le da COVID embarazada que lo que le pueda pasar por la vacuna, que le va a durar 1 o máximo 2 días. El riesgo de complicaciones debido también a obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas, el riesgo de COVID para el feto recién nacido, es muy baja la posibilidad que haya transmisión vertical, pero sí se ve que hay mucho más parto prematuro y entonces niños más a la unidad de cuidados intensivos, pero por prematurez, y obviamente mantenerle las medidas vigentes de distanciamiento y tapabocas, porque pues es la única forma de protegerse. Vino luego este otro artículo en enero, entonces como siempre pues nosotras, los médicos y todo el personal de salud femenino pues es el que está más expuesto, entonces hubo una opinión de expertos que dijo que estaba bien recomendar administrar las vacunas iniciales, por lo menos pasar que pasaba pues en el personal de mayor riesgo, así que fueron vacunadas mujeres embarazadas que estaban en contacto con pacientes por el tiempo de COVID, y ahí se fue como empezando a ver qué pasaba con la vacuna. Y lo otro es que sale este artículo diciéndonos, igual puede recomendarlo, pero nunca pase por encima de los principios de beneficencia, respeto a la autonomía y ser precavido. Es decir, uno no le puede, uno le tiene que decir a la paciente qué le puede pasar, la tiene que tratar de convencer, pero nunca la puede forzar o decirle cosas como, no, si usted no se vacuna no puede volver aquí al consultorio, yo no la vuelvo a ver, o no, no lo tiene que asesorar basado en la evidencia, vacunarse, tener cuidado, pero no puede ser, digamos, pasar por encima del deseo de la paciente. Si una paciente no quiere ser vacunada, pues se le sigue con sus cuidados del ladito. Este otro me gustó mucho, es un artículo que me llamó la atención, que Victoria Mail, pertenece al Departamento de Metabolismo, Digestión y Reproducción del Imperial College, y entonces dijo, bueno, la naturaleza le ayuda, porque en este momento estamos viendo que muchos de los grupos de investigación, cuando estaban investigando Pfizer, Moderna y AstraZeneca, terminaron embarazadas sin querer, y pues de ahí se sacaron varias conclusiones. Lo primero es que las vacunas RNA mensajeros, porque es una de las cosas que da susto, la paciente no se la pone porque mucha gente dijo, estas vacunas se las acabaron de inventar, y entonces como es un ensayo, que tal no sirva, y entonces yo no voy a hacer de carne de cañón y que yo sé que me enferme. Resulta que las vacunas RNA mensajero como tal, como fabricación, llevan desde hace más o menos 15 años en el mercado, pero estaban siendo utilizadas en trials o en estudios para cáncer y para neurocirugía. Entonces no es una cosa nueva. Lo otro es que las vacunas no comprometen la fertilidad. Hay uno dentro del primer artículo que les mostré, miraban qué tanto compromiso tiene la fertilidad, y realmente hicieron embarazos en ratonas embarazadas que poniéndoles el COVID no dejaron de embarazarse, o sea, no produce pérdida de la fertilidad y tampoco afectaron a los críos. Y lo otro es que desmiente el rumor de que la vacuna puede inducir daño placentario, porque resulta que hay una teoría, o pues se veía que estructuralmente los anticuerpos SARS-CoV-2 que cruzaban la placenta podían afectar la sincitina 1, porque la sincitina 1, que es del sincitio trofoblasto, es muy parecida a la proteína Spike. Entonces se creyó en algún momento que podía haber daño en el embarazo, lo que no se encontró cuando se cruzaron sueros de pacientes convalecientes de COVID con sincitina 1 y la pusieron en estudios de laboratorio y no encontraron que afectara para nada. En esta tabla de este artículo vemos cómo el grupo que sí fue vacunado, estos estudios que se hicieron para las vacunas no fueron dobles, fueron aleatorizados, controlados, pero solamente observador ciego. Y encontraron que la gente que no había recibido vacuna tenía incluso más tasas de pérdida frente a las que habían recibido las vacunas. Entonces tampoco tenemos por qué tener miedo de que si se pone la vacuna o si estuvo vacunada y en ese momento estaba embarazada y no sabía, necesariamente va a perder el bebé. Eso no es cierto y eso hay que decírselo a los pacientes. Hablando ya como tal de las vacunas, entonces Pfizer y BioNTech Moderna son RNA mensajeros, en donde la secuencia de proteína Spike es inoculada a través de unas nanopartículas lipídicas que forran la hebra de RNA,
que se queda en el citoplasma del miocito, nunca va a llegar al núcleo. Lo harto de esto es que requiere ultracongelación, entonces eso hace que la vacuna tenga que ser puesta siempre en sitios donde, en ciudades capitales, donde haya ultracongelación pues a nivel de nuestro país, y pues es segura porque no se replica. Como les dije, se queda entre el citoplasma haciendo la tarea del ribosoma, nunca pasa el núcleo, entonces no nos va a cambiar el DNA, se degrada rápido del sistema linfático y obviamente por eso es que es la de elección en embarazo, además porque fueron las primeras estudiadas. Sí puede dar fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos y artralgias, más o menos en el 3.7% en la primera dosis en los estudios que se vio y hasta el 15-16% con la segunda dosis. Y la pregunta es si esta fiebre altera al neonato. Entonces, como les acabo de decir, se le puede dar acetaminofén, pero con la precaución de que solo se le dé a la que hace los síntomas y no a todas. Luego viene Sinovac. Sinovac es la misma Coronavac, fue desarrollada por la compañía farmacéutica Sinovac Biotech, no BioNTech, sino Biotech. Es el tipo inactivado de partículas de SARS-CoV-2 que se obtienen en cultivo. Esto es diferente la forma, estas fueron cultivadas en células renales de monos macacos, y lo que tiene de chévere o de fácil para países como el nuestro es que puede permanecer estable hasta por 3 años en neveras comunes, soporta hasta 42 días a temperatura ambiente menor de 25 grados y es eficaz después de ponerle 2 dosis con diferencia de 14 días, y acaba de ser aprobada en junio por la OMS para que se pongan embarazadas como aprobación de emergencia. Entonces la Sinovac también se puede poner. Ahorita que vamos con la moda de las terceras dosis, pues se le puede poner Sinovac a las embarazadas también. La otra es la de Oxford AstraZeneca. Esta sí es una molécula de adenovirus de chimpancé, es el vehículo que la lleva, con ADN. Esta no entra como ARN, sino entra ADN de la espícula Spike de SARS-CoV-2 y no tiene capacidad de replicarse. Al inocularla, pues lleva el ADN al núcleo. Esta sí se mete con el núcleo de las células para producir la inmunidad, pero lo bueno que tiene es que no necesita otra congelación. También se puede poner, pero pues digamos que por los reportes mayores de trombosis en este tipo de vacunaciones, que realmente son casos aislados, pero es la que más alto incidencia ha tenido, se prefiere no poner Oxford AstraZeneca. Johnson y Johnson también tiene adenovirus, pero el adenovirus de Johnson es humano, adenovirus 26 inactivado, también con el transporte del ADN de proteínas Spike. Lo bueno del adenovirus 26 humano es que ya se había usado en las vacunas del ébola, con lo cual pues digamos que ya se conoce cómo funciona, no tiene tampoco capacidad de replicación y tampoco necesita otra congelación. Y Sputnik V, que fue la rusa, que fue la primera vacuna que hubo contra COVID, que es triste porque hoy día Rusia está de patas de cabeza con el virus, pero fueron los que primero produjeron en Gamaleya, en Moscú. La vacuna se llamó originalmente GAM-COVID-Vac, pero le pusieron Sputnik V en honor al satélite soviético. Tiene un vector de adenovirus humano que no produce la enfermedad y transporta la proteína Spike, y ya hay algunos países en donde han habilitado su uso en embarazo, como Argentina, en el caso de nosotros en Latinoamérica. Novavax fue producida por Laboratorios GlaxoSmithKline, pero se quedó en las fases de investigación porque no tuvo neutralización completa de los títulos de anticuerpos, no fue buena en mayores de 50 años, entonces retrasaron la fase 3 y por eso digamos que Novavax no fue de las que sacó, a pesar de que tenían antes la trivalente inactivada y los VPH y la hepatitis B, que también se pueden usar en embarazo, pero no lograron sacar la vacuna. La inmunidad de rebaño, que ya todos sabemos que la idea es que por lo menos 60% de la población esté vacunada. Y ahorita que estamos hablando de la tercera dosis en determinadas personas inmunosuprimidas que hayan tenido, que requieran refuerzo. Entonces, en este momento está autorizado poner tercera dosis a mayores de 65 años o pacientes entre 18 y 64 con alto riesgo de producir COVID grave, de tener COVID grave, o que tengan ocupacionales, exposición institucional o ocupacional a SARS-CoV-2. Y desde el 20 de octubre la FDA autorizó el uso de una dosis de refuerzo heteróloga. O sea, lo que se quiere aquí es, a usted lo vacunaban con Pfizer, entonces ahora póngase Sinovac, y lo vacunaban con Sinovac, cambie. La idea es cambiar la tecnología para mejorar un poquito más la eficacia de estas vacunas, y Janssen, ya los que tuvieron Janssen, que es una sola dosis, pues vacunarse con la segunda dosis por lo menos. Unas palabras para saber qué es el mecanismo COVAX, que lo vimos todos los días en el noticiero. Es una iniciativa dirigida por la OMS que tiene como objetivo administrar y distribuir dosis de vacunas por lo menos a 20% de la población de los países en desarrollo, mantener carteras diversificadas, poner fin de la pandemia y reconstruir economías. Las 3 empresas que están con esta iniciativa son CEPI, que es esta coalición de promotores innovadores en promoción de epidemias, la Alianza Gavi y la OMS.
Ellos son los encargados de conseguir los recursos para mejorar la vacunación en países de bajos recursos. Y este fue el último metaanálisis que salió hablando de qué pasa con la vacunación en embarazadas ya después de este año que ha pasado. Y vemos cómo el riesgo, en amarillo les puse, como por qué las pacientes rechazan las vacunas. Y casi que todos los estudios la rechazo es por el miedo que lo que puede producir en el feto. Puede producir en el feto lesión, me puede dañar mi bebé, me van a dañar el ADN del bebé. Entonces, cuando uno cambia la versión de la señora y se documenta y en su consulta le dice a la paciente, mire señora, estas vacunas ya se han sido probadas en embarazo, los últimos estudios dicen que no pasa nada, se puede poner porque todo lo que les acabo de decir, miren cómo cambia la versión y cómo muchas después de que logran confianza, perdón la letra, pero sí está la tabla, logran que se aumente la vacunación en embarazo. Todavía está muy colgada. Dos palabras para hablar de lo que es en situaciones especiales. Entonces, todas estas enfermedades, como ya les mencioné, según el momento en donde está la señora, si el marido se infectó con hepatitis B, si tiene un niño enfermo de hepatitis A, todo esto se puede poner en embarazo, pero tiene que ser solamente si ella entra en riesgo. Estas son las que ya están previamente instaladas. En el caso de la rabia, el embarazo no es una contraindicación para profilaxis posexposición, no hay asociación de anormalidades fetales asociadas con la rabia, pero hay que tener en cuenta que es hecha con neomicina y algunos pacientes son alérgicos a eso. Pero si el riesgo de la rabia es considerable, pues póngale la vacuna. Lo que toca es avisar a todos los que tengan mascotas, porque esta sí es una de las enfermedades 100% prevenibles, y es, digamos, que responsabilidad de los dueños de las mascotas si no los tienen vacunados. En viajes y otras circunstancias, pues está la fiebre amarilla, que también la paciente que le toca viajar a una zona endémica y ella está sin protección se le puede poner si ya está más arriba del segundo trimestre, pero y quedó vitalicia a partir del 11 de julio del 2016. Ya nos toca repetir dosis de fiebre amarilla que uno se la ponía antes que para viajar. Si la pusieron ya no necesitan volverse a poner otra. Y la rabia, como les acabo de decir, se puede usar en casos de accidentes. Este es uno de los artículos, perdón, que más me gusta, y este es el resumen, la tabla de resumen en donde les dicen cuáles son las recomendaciones, cuáles están indicadas en situaciones especiales, las contraindicadas, todo lo que les acabo de decir, y ahí ya pues pueden especificar por qué. En cuanto a la vacunación durante el periodo de lactancia, ni las vacunas inactivadas ni las de microorganismos vivos atenuados producen afección al neonato, ni se excretan por la leche, excepto unos casos que hubo de viruela y fiebre amarilla, en donde sí hubo niños que, en el caso de la fiebre amarilla, debe evitarse porque hubo 2 casos asociados con enfermedad neurotrófica aguda en bebés de mamás vacunadas, y no se detectó tampoco varicela zoster ni en leche materna ni en lactantes, pero viruela como tal pues no, ya no se pone. Y esto lo saqué de aquí, que fue el artículo de donde busqué lactancia, y dice textualmente, durante la lactancia es poco probable que el lípido de la vacuna vaya al torrente sanguíneo y que llegue al tejido mamario, y si lo hace es poco probable que vaya al feto, y si lo hace en el niño pues se va a digerir en los líquidos gástricos, entonces no hay problema con ponerle la vacuna en lactancia, y se está autorizando ahorita desde las 12 semanas hasta 40 días postparto para que las pacientes en lactancia vayan a ponerse la vacuna. En conclusión, las enfermedades infecciosas son cada vez más agresivas y debemos asesorarnos bien y de ver qué pacientes son los que vamos a mandar a vacunar y de qué. En nuestras manos está prevenir los desenlaces graves y fetales causados por enfermedades prevenibles en vacunación. Y si empoderamos a las pacientes y si hablamos con ellas y les decimos cómo es el tema y les quitamos el miedo, vamos a lograr que el porcentaje de mujeres embarazadas, digamos, que vayan a esta práctica, y a nosotros es una práctica obligatoria. Muchas veces nosotros creemos que no, yo no les hablo de eso, que les hable el que sabe, que les hable la enfermera, que no, es nuestra obligación hablar de vacunación. Entonces mantengámonos al día con alertas epidemiológicas y hagamos que estas pacientes pues no vayan a padecer de esta enfermedad que nos está quejando. Muchas gracias.